Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más en otro webinar. Gracias a Fortia por abrir este espacio donde podemos intercambiar conocimientos y lanzar ideas que pues tienen que ver con todo el trabajo que hacemos, toda la gente que nos dedicamos a talento y que nos permite mantenernos actualizados a las cosas que están sucediendo hoy en el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo la tecnología y la inteligencia artificial empieza a tomar pasos hacia dentro de temas que son más soft, que típicamente pues son más llevados por personas, pero sabemos que con todo el avance que está teniendo esta tecnología y esta inteligencia artificial, que es una tendencia hoy en el mundo, pues bueno, va abarcando espacios y nos va facilitando las cosas a nosotros, los profesionistas de recursos humanos, pero además nos va abriendo oportunidades, si aprendemos a utilizarla correctamente, nos abre posibilidades y oportunidades para tener un impacto mucho mayor en la labor que hacemos, para que esta función de recursos humanos sea reconocida como uno de los pilares estratégicos de nuestras empresas y nuestros negocios. ¿Ok? Entonces, para abrir el webinar, me gustaría que interactuáramos tantito en el chat. Por ahí ya nos están poniendo de dónde son. Pónganme ahí, por favor, de dónde vienen y cuál es el área a la que se dedican, a qué están dedicados, cuál es su función. Tenemos gente de Costa Rica, Marcelo, hola, Pilar, hola de Argentina, Perú, Milagros, desde Tabasco, México, Anaís, con esta onda de calor que nos está azotando. Acá en México ayer estuvo terrible, pero bueno, parece que ya vamos a entrar a mejores días. José Eusebio, Ciudad de México, Renato desde Bolivia, Brenda, Costa Rica. Muy bien, comunicador, participo con gestión del cambio, perfecto, consultoría y docencia. Soy de México, responsable de capacitación y responsabilidad social. Hola, Paola. Muy bien. Voy a compartir presentación desde Pachuca, Hidalgo. Hola, Beatriz. Bueno, pues tenemos gente de toda Latinoamérica. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. No sé si han tenido oportunidad ya de que nos hayamos encontrado en algún otro webinar, pero bueno, ya dimos la introducción y pues vamos a comenzar a platicar. ¿Cuáles son nuestros objetivos concretos el día de hoy? El primero es repensar el valor estratégico de recursos humanos, de toda la labor que realizamos. Ahí en webinars pasados hemos hablado pues ya de este tema, de cómo nuestra función cuando se queda en la parte operativa, en la parte tradicional de RH, pues no es todo lo que puede hacer recursos humanos, sino que tenemos la oportunidad de volvernos estratégicos para el negocio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues contribuir mucho más con los resultados a través del talento que hay en la organización. Hay varias vías. Hoy vamos a tocar una de esas vías que es interesantísima, que es hablar de los temas de cultura, ¿ok? Y de cómo la tecnología está dando pasos, que es lo que ya comentaba en la introducción. Vamos a ver también cuáles son las claves esenciales de la cultura organizacional. Este es solo modo de contexto. Necesitamos ahí unificar algo de entendimiento, unificar algo de los conceptos que se manejan para saber de qué estamos hablando. La cultura como un potenciador de los resultados del negocio. Les voy a mostrar brevemente un caso donde se hizo un proceso de cambio eh, para poder entender cuáles son todas esas implicaciones que tiene estos procesos de change management que cada vez agarran más fuerza, aunque es una práctica que ya tiene años, décadas. Hoy es una práctica que está retomando fuerza y yo lo que veo es que es a raíz de la velocidad con lo que se están dando los cambios y por tecnología. Venimos lo que pasó en la pandemia ya hace un par de años, o sea, muchas cosas y hoy se está poniendo más foco a este punto específico de cómo trabajar con la cultura de las organizaciones. Y finalmente vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está entrando al terreno de la cultura y esto, ¿qué puede hacer para nosotros y nuestros negocios? Vamos a comenzar primero con una votación para ir abriendo garganta. Ahí, producción, si me ayudan a poner el cuestionario, vamos a contestar a estas dos preguntas. La primera es, ¿te gustaría que tu trabajo fuera reconocido como una labor estratégica para la organización?
hay que contestar sí o no. ¿Es algo que te interesa? ¿Es algo que ves en mente que te gustaría que sucediera? Y dos, ¿qué tanto se reconoce hoy tu función como un pilar estratégico para tu empresa? La primera pregunta es, ¿qué tanto me gustaría? La segunda es, ¿qué tanto reconozco que se está haciendo así? ¿Ok? Vamos a dar unos minutitos para ver los resultados en pantalla y vamos a ver en dónde andamos. Vamos a hacer este primer diagnóstico. 100% dijo que sí. Perfecto. Y luego vamos a ver qué tanto hoy es reconocido. Ahí cambió el número. 22% dice que muy reconocida, medianamente y nada, se nos lleva casi el 80% de la situación actual. Estas son cosas que hay que empezar a pensar. Em, ¿Qué es lo que pasa? Esto es algo, hacemos esta votación, he hecho esta votación en otros webinars y más o menos el resultado es consistente cuando estamos hablando de personas de recursos humanos. ¿Por qué será esto? ¿Por qué se da que si además tengo la oportunidad y el potencial de hacer una aportación estratégica para mi organización y sé que puedo llegar a ser estratégico? Algo está pasando en el camino que nuestras empresas no nos ven así. En la mayoría de los casos, 80 de 100, no nos están viendo así. Y ahí yo creo que hay una diferencia de enfoques, hay una diferencia de perspectivas, y esto es algo que como profesionistas de recursos humanos tenemos que empezar a asimilar y tenemos que entender. Cuando tú le preguntas a un director general, ¿cuáles son tus mayores preocupaciones? ¿Qué es lo que quiere tu CEO? Pues te va a decir resultados, ¿no? O sea, y te puede decir cosas que van en la línea de quiero tener mayor competitividad en mi organización, quiero tener más participación en el mercado, que mis clientes estén satisfechos, que sea un negocio rentable y que deje buenos márgenes, competitividad y operación ágil, confianza de inversionistas, sostenibilidad a largo plazo, aventajar al cambio, innovar, todo lo que tiene que ver con hacer un negocio exitoso. Y qué bueno que hay alguien que está pensando en eso, porque gracias a eso nosotros los profesionistas de recursos humanos y todas las demás personas, pues tenemos nuestras fuentes de empleo. Pero me ha pasado que cuando volteas a ver a recursos humanos y le preguntas, oye, ¿cuáles son tus mayores preocupaciones ahorita en el año? Fíjense las respuestas. Ah, no, pues cubrir mis vacantes con buenos perfiles, ¿no? Tener personas capacitadas, pagar la nómina, y por ahí teníamos un comentario que decía esto precisamente, administrar la evaluación del desempeño, gestionar conflictos y aplicar normativas para que el negocio pueda seguir operando, gestionar expedientes, control de asistencia, automatizar los procesos de recursos humanos, que es algo que ya trae unos años, ir incorporando tecnología a los procesos de RH. Pero quiero que ustedes se fijen en una cosa. Quiero saber si ustedes también ven diferencias entre estos dos enfoques. El del lado azul nos representa qué es lo que está queriendo el director general, qué es lo que está buscando. Y recursos humanos, por otra parte, pareciera que está más enfocado en la parte de la operación. Y esto tiene que ver con una cuestión también de nuestra propia mentalidad. ¿Para qué hacemos nuestro trabajo? ¿Cuál es la aportación real que estamos haciendo a nuestros negocios? Claro, hay algunas líneas que son básicas. A ver, no pagues la nómina y pues vamos a ver en qué lío nos metemos, ¿no? Pero si se fijan en las demás, hay una cuestión que a mí me parece que va más en la parte de la operación, como que esa visión no pareciera estar empatando. Y yo lo que te puedo decir es, si empezamos a actualizar esta mentalidad y empezamos a actualizar esta visión, las cosas pueden cambiar para nosotros. Porque recursos humanos a través del talento tiene una oportunidad de aportar un valor estratégico a la organización increíble. Pero ¿qué nos reclaman los CEOs a las personas de recursos humanos? Les preguntamos y nos dicen, no, pues mira, es que yo los veo lejanos y no tienen suficiente conocimiento del negocio. Hacen una gestión operativa, no tan estratégica. Los clientes internos se supone que es su responsabilidad y están todos insatisfechos. Yo veo las encuestas de clima laboral y siempre salimos bajo, no mejoramos. Somos vistos a veces duro, pero hay que reconocerlo como un gasto administrativo. Es algo necesario para operar, pero no necesariamente que aporte al valor
que los directivos tienen en la cabeza. Poca claridad del ROI en los proyectos de recursos humanos y entonces luego vamos con nuestras estadísticas y decimos, no, hombre, pues es que este año hicimos 350,000 horas hombre de capacitación. Ok, trabajaste mucho, ya lo veo, pero ¿y eso qué efecto tuvo? ¿Cómo me ayudó a que mi negocio fuera más rentable, fuera más competitivo, estuviera más en la punta de la industria o del nicho en el que estoy? Ahí a veces creo que nos falta un poco. Falta de métricas claras o útiles para el negocio. Y por ahí tenemos unos comentarios, voy a leer un par, que dice, ¿será que culturalmente RH le tiene la etiqueta de que solo contratan y pagan la nómina? Pues sí, de alguna manera podría decir eso, ¿no? O sea, tenemos una etiqueta de que no somos estratégicos, somos más bien una unidad o un área operativa que se enfoca mucho en la operación, pero sabes yo también que creo, José Eusebio, que por cómo ha sido la historia de la profesión, a veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros mismos desaprovechamos esas oportunidades. Entonces, queremos cambiar la percepción, no nada más por cambiar la percepción, sino por desbloquear todo el potencial que puede tener el conocimiento experto en gestión de talento para una organización. Entonces, nos toca avanzar, nos toca hacer cosas al respecto. Y aquí una pregunta para que tú mismo en esta línea vayas identificando qué recursos humanos estás ayudando a crear, porque podemos tener varios niveles de alcance. Podemos hablar de un recursos humanos normativo, que es el que busca que se cumplan las reglamentaciones de la localidad, o un recursos humanos que es necesario para operar y que ayuda de alguna manera a la efectividad de la organización. Aquí es donde yo creo que encontraríamos al 60%, si hiciéramos este cuestionario, ustedes mismos vayan haciéndose estas preguntas. Aquí es donde yo creo que encontraríamos al 60%, o si no es que más, de cómo están diseñadas las áreas de recursos humanos para las empresas. Ahí va el reclutamiento, ahí va la capacitación, ahí va todo lo que conocemos de RH. Luego hay empresas que empiezan ya a tomar otra dirección, empiezan a tener otro alcance a nivel de sus objetivos y entonces encontramos un recursos humanos de cultura humana y bienestar. Estas son empresas que le apuestan mucho a las encuestas de clima y vamos a hacer que la gente se sienta satisfecha y que los colaboradores estén contentos, etcétera, etcétera. Recursos humanos para la estrategia de la organización. Esta sería una siguiente frontera. Y hay muchas empresas que ya lo están haciendo, que lo vienen haciendo desde hace años. Y aquí la pregunta que hay que hacer es, ¿cómo puedes empezar tú a generar estos recursos humanos? Si, claro, estás apasionado por la profesión, si te gusta estar en RH, si crees que tienes mucho más cosas para dar, si crees que esta oportunidad es una que quieres tomar. En fin, ¿cómo le hacemos para que recursos humanos sea más estratégico para la empresa? Y luego hay otras empresas mucho más avanzadas que lo que están haciendo no nada más ser estrategas para la organización, que eso es algo que ya, digamos que le pusieron palomita o que ya están caminando. Hay un recursos humanos que hace innovación en procesos humanos y de talento para hacer cosas como no se han hecho antes y que ayudan a la estrategia de la organización, pero además tienen en mente o tienen en la mira otras cosas que suceden alrededor que tienen mucho más sentido. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero a mí me parece que necesitamos transformar nuestra posición, nuestra postura y repensar el valor que los profesionales del área de talento estamos siendo capaces de ofrecer a nuestras empresas. Y esto es por dos razones. Una, por una cuestión de supervivencia. Si nosotros seguimos en la parte de la operatividad de recursos humanos y no empezamos a despertar a estas oportunidades de aportar un valor más estratégico, es muy probable que entonces todas esas tareas administrativas empiecen a ser absorbidas por tecnología. Es algo que viene pasando desde hace mucho. Y en los últimos años el tema de reclutamiento ha sido algo que ha estado muy pues en las noticias, ha estado entre recursos humanos, ha estado muy en los comentarios de todos y cada vez empiezan a haber más herramientas que ayudan a identificar mejor los perfiles, ¿vale? Ahora le toca a la cultura, ahorita vamos a hablar de eso, pero
hay otra razón, además de la supervivencia individual, personal, que tiene que ver con esta oportunidad que estamos platicando, porque hay una contribución mucho más grande que hemos hecho. En los webinars que he participado acá con Forte desde hace un par de años, hemos hablado de estas oportunidades estratégicas que tenemos, de estas oportunidades para ser más estratégicos. Hablamos ya de un tema de reclutamiento estratégico, que me acuerdo que fue un año entero que estuvimos platicando del tema. Hablamos ya también de cómo las habilidades blandas pueden ser otra de las vías para volverte más estratégico. Y hoy nos toca hablar de la gestión de la cultura, cómo a través de la cultura puedo ayudar a una aportación mucho más grande, de mucho mayor sentido a la organización y al negocio. Y esto un poco para recordar, es una diapositiva que ya he mostrado antes en otros webinars, y es, pues bueno, este desarrollo tecnológico tiene cientos de años, ¿no? Desde la revolución industrial, incluso un poco antes, hemos ido viviendo como humanidad transformaciones que van afectando las profesiones a cada momento. Hoy hay funciones que, por ejemplo, ya ni te imaginarías que tendría sentido tenerla, ¿no? Por ejemplo, un acomodador de bolos o una telefonista. Pues no, todo eso ya está absorbido por una cuestión tecnológica. ¿Qué es lo que nos ha tocado a nosotros mientras vamos teniendo esa ayuda, que las tareas más repetitivas o las más operativas son las que se van adoptando? Pues vamos encontrando nuevos lugares y nuevos espacios para poder hacer nuestro trabajo y poder hacer alguna aportación. Y hoy lo que estamos viviendo es el tema de la inteligencia artificial, que cada vez más va absorbiendo o va ayudando, va sirviendo de apoyo a actividades intelectuales de mediana y alta complejidad. Antes eran cuestiones muy físicas, ¿no? Cuestiones, y luego pasamos a las cuestiones muy administrativas, pero ahora la inteligencia artificial también a través de los datos que ofrece nos puede influir, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, pero no nada más eso, sino a hacer otras cosas que típicamente hoy hacemos nada más las personas. ¿Qué es lo que vemos en la aproximación de recursos humanos? Un recurso humanos tradicional, esta es la foto de lo que ves tradicionalmente o de lo que ves en el día. Un recurso tradicional que es 80% operativo y sí, tiene algunas actividades que son 20% estratégicas. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Plantear un cambio de enfoque, volvernos 80% estratégicos y 20% operativos. Y aquí me gustaría hacer algunas preguntas, preguntar, abrir un poquito el chat para decir, ¿cómo harían ustedes este cambio? ¿Cómo se hace para que un recursos humanos tradicional operativo cambie y dé ese paso para convertirse en un recursos humanos más estratégico? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver. ¿Algún comentario? Ana, estoy viendo puras figuritas en el chat. No sé si soy nada más yo. No veo las letras. Hay una configuración medio extraña por ahí. No sé si alguien de producción me puede ayudar a leer las respuestas, porque veo puras figuritas. O si alguien se anima a abrir el micrófono y comentarlo, mejor. Olga dice que igual ve puras figuritas. Eh, muchos comentarios, no puedo ver ni uno. Bueno, ¿alguien quiere abrir micrófono? ¿Alguien se anima a hacer un comentario? Bueno, pues si se resuelve lo de la configuración, voy a poder verlo después. No tengo idea qué están poniendo, qué están explicando. Pero hablando de este cambio de enfoque, la gran oportunidad que ofrece la tecnología es algo que debemos considerar. ¿Por qué? Porque la tecnología, más allá de verlo como algo amenazante que nos va a quitar el trabajo, la realidad es que puede absorber la carga operativa.
y eso te deja más tiempo, energía y recursos disponibles para utilizarlos en otra cosa. Por ejemplo, ponerme a entender mejor el negocio, entender cómo puedo a través del talento ayudar a que logremos esos resultados de una forma más competitiva, etcétera, etcétera. Pero además, como ya decía, también me puede ayudar a tomar decisiones estratégicas, más objetivas, basadas en datos, quitando los sesgos a los que estamos tan expuestos las personas que estamos en recursos humanos. La inteligencia artificial te permite realizar tareas de mediana y alta complejidad equivalente al nivel de un grupo de expertos. Fíjense ya lo que está haciendo la IA. Yo me acuerdo de un estudio que se hizo, este ya tiene algunos añitos, 5 o 6, no me acuerdo, donde ponían a un grupo de doctores experto que tenía 40 años de experiencia haciendo un cierto tipo de diagnósticos y luego ponían a una inteligencia artificial, la entrenaron para que pudiera empezar a hacer esos diagnósticos también. Y entonces los pusieron medio a competir. Y entonces hicieron el estudio y lo que resultaron es que la inteligencia artificial podía hacer ese mismo diagnóstico con el 80% de mayor efectividad que el grupo de los doctores que tenían 46 años de hacer prácticas sobre ese diagnóstico. Entonces, quitar estos sesgos y entrenar bien a una inteligencia, pues nos ayuda nos da la oportunidad de poder hacer cosas que antes nos hubiera tomado años podernos preparar para hacerlo. Ahí tenemos, por ejemplo, GPT. Antes para desarrollar, no sé, una presentación, un curso, un artículo o algo, podías tardar 3 semanas. Hoy, en 1 hora, 15 minutos, puedes tener un concentrado de ideas de la misma manera como lo hubiera hecho un grupo de expertos tardándose días, semanas. Ya sé que hay mucha cuestión ética alrededor del tema de GPT, pero la realidad de las cosas es que al utilizarlo, sí te ayuda a ser más efectivo y sí incrementa tu capacidad para poder hacer cosas que antes pues no era posible, hubieras tenido que pasar una curva muy larga para poder desarrollar ciertas capacidades y competencias. Si lo vemos en el caso del reclutamiento, por ejemplo, todas estas evaluaciones, todos estos algoritmos que ayudan a contrastar habilidades y que ayudan a identificar quiénes son perfiles más adecuados o que podrían desenvolverse mejor en un determinado entorno, pues hoy lo puedes tener al alcance de la mano. Ahora, no se trata de irse de boca, todavía necesitamos de nuestro criterio, todavía se necesita de nosotros con experiencia para poder tomar decisiones y determinaciones, pero lo que no se puede dudar es que es una ayuda y que nos puede además ayudar a incrementar el valor que somos capaces de ofrecer. ¿Ok? Em, vale, ahora, esto es para poner un preámbulo, las ideas centrales de todo este discurso, de esta primera parte es recursos humanos, tenemos que pensar en cómo podemos migrar a tener una aportación más estratégica a nuestras empresas por una cuestión de oportunidad y una de supervivencia. La tecnología cada vez avanza más en procesos para ayudarnos en procesos que creíamos que solo personas podíamos hacer, y esto nos ofrece una oportunidad muy grande para poder cumplir ese reto o ese deseo de ser estratégicos para nuestras empresas. Vale, ahí paramos. Vamos al segundo tema, que es hablar de la cultura organizacional. En pocas palabras, podemos encontrar muchas definiciones, pero la cultura organizacional es el ADN de la empresa. Es la manera de hacer las cosas que la hace única. Yo tengo acá en temas de talento, tengo más de 25 años ya en toda la trayectoria, he pasado por todas las áreas de recursos humanos y la parte de cultura y manejo del cambio ha sido una de las fuertes en las que he estado. Y al final de lo que me doy cuenta es que la cultura organizacional no es más que el cómo solemos hacer las cosas dentro de la empresa. Y esta cultura se desarrolla por variables que son completamente casi humanas, ¿ok? Por ejemplo, tiene que ver con los valores que cada persona asume y que dentro del contexto y del terreno de la empresa y de la organización pone en práctica, qué lo guía. Todas estas que vemos en la columna, valores, creencias, emociones, todas estas son drivers, son algo que guía nuestro comportamiento y que nos dice qué es adecuado y qué no, qué es correcto y qué no es correcto de hacer en diferentes situaciones. Y cuando lo
Cuando es compartido por muchas personas, ahí es donde hablamos de la cultura organizacional, ¿ok? Entonces tenemos el tema de valores, el tema de las creencias, creencias que te dicen qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo que puede pasar y lo que no puede pasar. También implicamos o incluimos ahí en la fórmula las emociones. Hay compañías donde hay emociones que predominan más que otras. Hay unas donde el coraje y el valor, pues es lo primero, ¿no? Si piensas en una startup, por ejemplo, pues debe de haber cierto coraje para lanzarte y vender tu producto. También hay otro tipo de emociones que se manejan dependiendo del caso. Las normas que se aplican, cuáles son los comportamientos que se permiten y que no, implícita o explícitamente, los que son permitidos y los que no. Por ejemplo, hay compañías donde en las reuniones está muy mal visto que te quedes callado. Tienes que participar, si no, ¿para qué estás? Y me he encontrado con otras compañías donde sucede exactamente lo contrario. Cuando tienes a un director o un gerente, está hasta mal visto que aportes, ¿no? Hay de todo. Pero todo esto es lo que quiero que vayamos unificando para entender lo que es la cultura. Costumbres y comportamientos, que es al final la señal más directa y la señal que más nos dice cómo es la cultura de una organización. Ahora, todo esto que está sucediendo a nivel individual, porque esto aplica para cada persona, los valores, creencias, emociones, normas, costumbres y comportamientos, influye sin darnos cuenta en cómo nos comportamos dentro de la empresa. Influye en cómo interactuamos con los colaboradores. Influye en cómo nos relacionamos con los clientes, en la manera como abordamos el trabajo, la forma como tomamos decisiones, cómo nos comunicamos con los demás y hasta una cosa que podríamos llamar el sentido común dentro de la empresa. Y si hay algo en común de todas estas descripciones o de todas estas áreas en las que el comportamiento influye, la palabra que todas llevan es el cómo. ¿Cómo lo hago? Eso tiene que ver mucho con la cultura. Ahora, aquí esta diapositiva es medular a todo lo que estamos platicando y a lo que viene después. La cultura, típicamente o tradicionalmente antes que se veía como un tema de recursos humanos, la realidad es que es el último poder o la última fuerza que tiene la organización para poder llegar a los resultados con facilidad o dificultarse el proceso. Dependiendo de la cultura que está instalada en mi organización, puedo llegar fácilmente a los resultados o dificultarme el proceso. ¿Ok? Eso es bien importante entenderlo. No es un tema solamente de recursos humanos, es un tema de negocio, es un tema que debería de estar en el top de las preocupaciones y que de hecho está de los directores generales y de los accionistas y de los otros stakeholders que están por ahí involucrados con la empresa. La cultura debe convertirse en un potenciador de los resultados, acompañando sus cambios de manera ágil. Fíjense en esto. Digamos que hoy tengo yo en mi empresa un objetivo determinado, ¿no? Digo, quiero duplicar el nivel de ventas que hoy estoy teniendo porque hay una muy buena oportunidad. O quiero incursionar en un nuevo nicho de mercado. Quiero incorporar otro tipo de servicio, otra área, en fin, cambios. Sabemos que están a la orden del día y que con los avances tecnológicos la competencia avanza y entonces eso me provoca reaccionar y entonces de repente me cae una pandemia y mañana cambió a mi director general. Y entonces la organización está expuesta a cambios que se van a dar en su camino de manera natural y cada vez están siendo más frecuentes para todos. ¿Ok? Entonces yo tengo una cultura, como eran las empresas antes, donde durante décadas, años, pues me funcionaba muy bien para para cumplir los presupuestos y para llegar al resultado que yo ya quería. Pero ¿qué pasa cuando esa cultura que sirve, que ya sé que sirve para lograr lo que hoy conozco, qué pasa cuando viene un cambio de objetivo? Director general, pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Que corro el riesgo de que esa cultura ya no me sirva de la misma manera o tan efectivamente para lograr el objetivo que estoy buscando. Veámoslo en un caso de crecimiento. Tienes una startup donde todo se discute en una mesa, la comunicación es muy fluida y fácil, está un WhatsApp de distancia,
Y entonces tengo una cultura de mucha agilidad, una cultura de mucha innovación, mucha orientación al cliente, pero entonces la startup crece y entonces le va súper bien, agarra el negocio que está esperando y entonces pasa de ser una startup de 10 personas a una de 500. Cambian las cosas. No todo se puede ya resolver en una mesa a la distancia de un WhatsApp. Hay cosas que tienen que cambiar y eso va a implicar un cambio de comportamiento en las personas que están trabajando dentro de la organización. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si yo no tengo esta disposición o esta facilidad para mover la cultura? Si tengo un montón de resistencias y dice la gente, no, yo sigo con mi WhatsApp y mis juntas del café y háganle como quieran, pero así es como se consiguen los resultados y así es como yo sé y me gusta trabajar. Me vas a venir a poner procesos y políticas y procedimientos, eso es burocracia, eso yo no lo quiero, que yo no sé si se necesiten, habría que ver cada caso, pero es una de las vías que a lo mejor puede pasar cuando ya somos más, pues hay que organizar más cosas y la manera de organizar, pues es que hay que dejar cosas más claras, más concretas, eh, más para que todos nos podamos alinear a ellas. El caso es, si yo no tengo esta capacidad para mover a mi cultura, voy a perder puntos de competitividad. Y entonces esta preocupación que tiene mi director general de decir quiero ser más competitivo, más participación en el mercado, más negocio, más crecimiento, se empieza a ver dificultada por un tema de personas, por un tema de talento. ¿Ok? Por eso se ha vuelto tan relevante el tema del change management y del manejo del cambio en los últimos años, por la velocidad con la que se dan los cambios y porque se empieza a reconocer cada vez más cuál es el valor que puede aportar hacer un manejo de cambio de manera adecuada. ¿Ok? La cultura es tan importante que hay frases que nos expresan esto, desde Peter Drucker hasta universidades como Harvard, consultoras enormes como Gartner, todas están enfocadas y tienen un apartado donde hablan de la cultura. Y para entender esto, lo que acabamos de exponer en la diapositiva anterior, podríamos leer algunas frases como la cultura es una ventaja competitiva que no se puede copiar. 70% de las iniciativas de cambio fracasan por no considerar la cultura. Esta es una estadística de una consultora grande, ahorita se me fue, creo que es de Gartner, si no me equivoco, o de McKinsey, de alguna de las dos, pero ellos tienen una medición donde se han ido dando cuenta que en los procesos de transformación de la empresa, cuando no consideran a las personas o no consideran una parte del presupuesto para dedicarlo a cuestiones de talento, las probabilidades de fracaso son altísimas. Me ha tocado ver en mi camino como consultor y como change manager y de todo, que las empresas invierten fortunas en nuevas tecnologías o en nuevos marcos de trabajo y pues ahí está la inversión hecha y van pasando los años y no se aprovecha el sistema y no acaba de dar los frutos que se esperaba. Y entonces todo el mundo se pregunta por qué el sistema no sirve o mi empresa no sirve. Y cuando, ¿qué es lo que está pasando? Que no estamos considerando el tema de las personas dentro del cambio. Porque al final las organizaciones no cambian como tal, cambian las personas que tienen comportamientos dentro de la organización. Y entonces el tema de cultura y de cambio y de transformación debe de estar en el top de las prioridades, yo diría que para cualquier empresa, ¿vale? La cultura de una organización es lo que determina el éxito a largo plazo, muchas veces más que cualquier estrategia. Hay una frase por ahí también que decía, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Pues sí, yo puedo tener la mejor estrategia de todas, pero si yo no estoy ayudando a que mi cultura acompañe esa estrategia o la habilite, pues voy a tener problemas para lograrlo. Si la cultura organizacional no está alineada con la estrategia, esta última tiene pocas probabilidades de ser efectiva. Señores, aquí en el tema cultural hay una de las grandes oportunidades para podernos convertir en socios más estratégicos de nuestras empresas. Así como el reclutamiento y las habilidades blandas tienen su poder, bueno, el tema de cultura es quizás de lo más directo que puede ayudar a los resultados del negocio. Pero además hay una buena noticia y es que la cultura es susceptible de crearse. Cuando no hay definiciones y no hay líneas, sí, la cultura se va a acomodar pues a como sean las personas que están trabajando en la empresa, pero sí se puede crear.
Es más, hasta este autor de David Friedman, que es un consultor de culturas ya también de muchos años, dice que las buenas empresas tienen una buena cultura por suerte, pero las empresas de clase mundial tienen una buena cultura por diseño. Y si yo estoy hablando de que puedo definir una cultura y ayudarla para que sea más ágil y me habilite ese camino hacia los objetivos del negocio, ¿de qué estoy hablando? De que puedo o debería poder trabajar con el talento de una manera para ayudarlo a sentirse motivado, a adquirir ciertos comportamientos que sabemos que van a ser la clave para lograr el éxito dentro de una organización. ¿Son los mismos comportamientos en todas las organizaciones? No. Y también es perfectamente válido que una persona, por sus características personales, diga, ¿sabes qué? Esto a mí no es para mí, no puedo, no me siento bien. Y entonces a esta persona la cambias de una organización o la cambias de contexto, a veces dentro de las mismas empresas, y todo lo contrario. Y entonces de ser el low performer más con el peor resultado de su evaluación de desempeño, lo cambias de contexto y se convierte en la estrella, ¿ok? Entonces ahí hay un vínculo. Fíjense hasta dónde va la relación, hasta dónde va este puente de todo lo que podríamos empezar a hacer. ¿Por qué? Porque para trabajar con personas, sí necesitas expertos en personas. Personas que entiendan qué son los valores, cómo funcionan los comportamientos, cómo funciona el manejo emocional dentro de las empresas. En fin, necesitamos expertos para esto. La cultura es un asunto de máxima importancia para el negocio y puede ser moldeada por expertos en personas. Ahora, no sé si conocen este modelo. Este es un modelo de PROCI para generar todos estos cambios de change management y estos cambios culturales o estas alineaciones culturales. Es mucho más efectivo cuando te basas en modelos de cambio. Y este es uno de los más conocidos que mayor efectividad ha tenido y que ha sido demostrado en el mercado. Es el modelo ADKAR. Lo que te dice el modelo ADKAR es que tienes que pasar por diferentes fases para que la persona pueda absorber, aceptar y asumir un cambio, que lo pueda interiorizar. Si tú, imagínense que quitamos las primeras letras, ahorita vamos a ver qué es cada una, que es normalmente como sucede, y entonces llega el director de tecnología o el general y dice, a partir de ahora todos trabajamos con SAP. Y entonces mandamos un comunicado, les damos 3.500 horas de hombre de capacitación a todos y espero que dentro de 3 meses o 6 meses empiece a darme resultados. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque no he creado la base. Las personas cambian no porque les digas, cambian porque ellos creen y quieren cambiar. Si tú no logras ese convencimiento, por eso tengo la D iluminada en amarillo, que tiene que ver con desire, el deseo de cambiar. Si tú no has pasado por esta fase, no has logrado ese convencimiento, hagas lo que hagas a partir de ahí, le traigas al mejor instructor, pongas 4.000 horas de práctica, todas las evaluaciones que se te puedan imaginar. Si no tienes el sí, yo me apunto de las personas, va a ser muy difícil que puedas generar un cambio. Y esto es parte de las complejidades que se dan al momento de trabajar con la cultura. ¿Cuál es el primer paso? Awareness. Vamos a ser conscientes de qué es lo que va a pasar. Mira, estamos implementando SAP. SAP, porque es una decisión de la dirección general y pues es un proyecto que va a tomar tantos meses y va a implicar este cambio en nuestra forma de trabajar. Vale, ya todos pasaron por estas sesiones o por estos comunicados de conciencia. Palomita, aquí viene el mayor reto. Ahora, ¿quieres? Ya te dije qué va a pasar, ya te dije a dónde queremos ir. ¿Quieres entrarle al cambio? Todo el mundo te va a decir que sí o te va a decir que no, no lo sé. Pero cuando quieres convencer y adquirir esta y despertar esta motivación de la gente para participar en el cambio, que es uno de los ingredientes clave fundamentales que se necesitan en cualquier proceso de change management, ahí es donde tenemos que poner la atención. ¿Ok? ¿Cómo despierto el deseo de la gente? ¿Mandarle un comunicado o darle una plática, amenazarlo que es su chamba? Pues no, la verdad es que esas cosas no funcionan tan así. Y hay toda una serie de actividades que regularmente son llevadas por expertos para poder despertar estos deseos de cambio en la organización. Si vas a implementar un cambio, o no es un cambio necesariamente, pero quieres que la gente se alinee
a un cierto valor de la empresa, necesitas despertar su deseo de hacerlo. ¿Cuáles son actividades que se llevan a cabo para trabajar específicamente con esta parte del deseo, que es la que más demanda requiere? Lo que sigue, capacitación, prácticas y medición de comportamientos, eso ya lo conocemos, ya lo hemos hecho muchas veces. Esta parte de aquí es a veces la más complicada. ¿Cómo los motivo a que vayan conmigo en dirección de donde quiero ir? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son? Aquí hay algunas máximas, algunos puntos clave que tenemos que tomar y que tenemos que tomar en cuenta al momento de alinear a una cultura, desarrollar un comportamiento para que se vuelva estable o hacer un proceso de cambio y transformación. Punto número uno, que esto también ya lo sabemos, necesitamos involucrar y comprometer a los patrocinadores. ¿Qué quiere decir? A la alta dirección. Si tú como recursos humanos quieres implementar un cambio dentro de tu empresa, pero no tienes el patrocinio del director general o de algún director que pueda mover cosas, la posibilidad de que eso fracase es altísima. Entonces ahí viene el primer reto. ¿Cómo le hago para convencerme o para conseguirme un patrocinador? ¿A quién le puedo decir, oye, mira esto, te convences que esto es bueno para la organización y que podemos hacerlo? Si ya tienes ese patrocinador alineado con lo que quieres hacer, palomita, ya tienes una primera batalla ganada, pero no es la única, porque lo que sigue es ahora convencer a tus líderes y a los gerentes. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, se diría acá en México, porque hay ciertas complejidades que se dan a nivel de los líderes y de los gerentes, donde si ellos no están de tu lado para impulsar una iniciativa, a veces, hasta aunque el director diga que algo se hace, no va a pasar. Y te vas a encontrar con un montón de excusas, resistencias y muchas cosas. Involucrar a los líderes en el cambio es fundamental, es de lo más importante, tan importante como tener a un patrocinador en los niveles más altos. ¿Qué más necesitas? Involucrar a la gente, hacerlos que se sientan parte de ese proceso de cambio, comunicar constantemente el estado del cambio. Oigan, ya logramos esto y ya vieron que tal área logró esto, ¿cómo vamos nosotros en el plan? Toda la comunicación que venga es fundamental. Además, si ya eres más experto, más avanzado y puedes manejar cierto tipo de mensajes para despertar ciertas emociones en la gente, pues mucho mejor, ¿ok? O puedes hacer una campaña gamificada, que no sea tan corporativa y entonces vamos a hacerla ahora de videojuegos. Y entonces esto para que tenga un tono lúdico y entonces sea más fácil que la gente se enganche. Pues todo eso lo ponemos ahí, ¿ok? Orientar el desempeño y mantener un feedback constante, 360 grados. Claro, si yo voy a participar en un proceso de cambio, necesito que me vayan diciendo, oye, ¿voy bien o no? Oye, si era por aquí o no. Y en esos momentos donde vamos haciendo el cambio es cuando más cercanos tenemos que estar a la gente. Despertar el deseo y motivación por adoptar el cambio, capacitar y reforzar las nuevas conductas y el aprendizaje y medir objetivamente el estado del cambio y los niveles de adopción. Eso es lo que típicamente a grandes rasgos hay mucho más profundidad, pero digamos que lo macro o no lo macro, lo clave, lo esencial es eso que estamos platicando ahí, ¿ok? Y te voy a platicar un caso real de éxito. Esta gráfica demuestra ese proceso. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Agarramos el modelo ADKAR, agarramos las áreas clave del proceso de Change Management y lo aplicamos. Este es un cliente que tenía 4 años buscando la adopción de un nuevo marco tecnológico y habían invertido un montón de dinero, como les decía, en nuevas herramientas, en nuevos aplicativos. ¿Por qué? Porque querían que su organización fuera más competitiva en términos de los sistemas que están utilizando para poder generar mayor resultado de negocio, pero también para ser una empresa más ganadora y aventajar a la competencia. Y entonces invirtieron millones en capacitación, un poco lo que les estoy diciendo ahí. Ya contraté la herramienta, ya llegaron los consultores en tecnología, ahora le capaciten a todos y a partir del 1 de febrero o el 1 de marzo, todos arrancamos con la nueva tecnología. ¿Y qué creen que pasó? Nada. O sea, todo lo que se había invertido y no estuvieron pudiendo lograrlo. Y entonces fue cuando nos llaman a nosotros, entro a participar, tuve la oportunidad de participar en este proyecto y entonces empezamos a evaluar, oye, ¿y cómo les comunicaron el cambio? ¿Y cómo le hicieron para convencerlos? ¿Y cómo fue la capacitación? Y lo que nos dimos cuenta es que no habían seguido este modelito.
que este modelito a mí me encanta porque además es muy de sentido común. Esto lo vivimos en las relaciones, en la familia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Pasamos por esto. Primero despierto conciencia, después despierto el deseo de que quieras participar, después te digo qué es lo que se tiene que hacer, desarrollamos habilidad para que generes confianza en ti mismo de que puedes hacerlo y después vamos monitoreando tu progreso y vamos haciendo retroalimentaciones para que puedas adoptarlo. Entonces llegamos, pusimos el modelo de ADKAR, implementamos estas áreas de clave del proceso de Change Management y fíjense con qué nos encontramos. Las barras amarillas quieren decir la disposición al cambio que tenían las personas en ese momento. Es decir, qué tanto estaba dispuesto a participar en el cambio que hace 4 años se había planteado. Y aquí lo que estamos viendo es número de personas, no nivel de motivación. ¿Cuántas personas decían, tengo 9 o 10 de motivación para participar en esto? Y nos encontramos que solo 4 de cada 10 y dijimos, bueno, aquí tenemos un problema. Y la línea que va aquí, que tiene estos puntitos, es la parte tecnológica de adopción, ¿ok? El nuevo sistema o el nuevo marco necesitaba ciertos conocimientos, cierta práctica para poder tener una forma de programación diferente que todos tenían que aprender. Y cuando aplicamos las evaluaciones, nos dimos cuenta que estaban en cero. Pues sí, nadie está motivado por aprenderlo, como por qué podrían aprender personas que sacaran más de 8 de calificación en los exámenes. ¿Ok? Entonces empezamos a trabajar y lo primero que hicimos fue decir, oye, pues hay que mostrar a los directores y el compromiso que tienen con este proyecto primero, ¿no? Y entonces hicimos un kickoff, un gran evento donde participaron directores, les dimos la oportunidad a los chavos de participar también ellos y fíjense a dónde se nos fue la disposición, a casi el doble. ¡Wow! Un solo evento de comunicación nos provocó que la gente se abriera y dijera, ah, es que ya estoy entendiendo, entonces a lo mejor sí me interesa. No fue nada más ese evento de kickoff, también hubo comunicación de por medio, acá la hicimos sí gamificada con un tema de videojuegos y demás. Pasaron varias cosas, dimos sesiones con ellos para sensibilizarlos al cambio y despertamos el deseo, que es lo que estaba haciendo falta. Y luego al siguiente mes se empezó a extinguir el deseo, y empezamos a trabajar con los líderes directamente. Oye, cuando te aproximas con los colaboradores, mira, conviene hacer esto, vamos a programar estas reuniones. ¿Saben qué fue lo más bonito de esto? Que ni siquiera fue tan formal, o sea, que fue formación para los líderes de cómo gestionar el cambio. Bueno, primero convencerlos a ellos de que esto es algo que tenemos que implementar y luego darles tips de decir, cuando te lo encuentres en el pasillo, puedes hablar de esta manera, no para manipular la comunicación, pero sí para ponerle acento a ciertas cosas o a ciertos aspectos que ayudaran a despertar este deseo en los demás. Y entonces ahí se iba cayendo la motivación, trabajamos con los líderes y viene otra vez un levantón. El caso es que los niveles de deseo se llegaron hasta el 83% más o menos de disposición al cambio y fue hasta que empezamos a ver que el efecto de la motivación estaba generando, entonces empezamos a capacitar. Y fíjense, la adopción se levantó. La última barra es más baja porque es el promedio de los últimos 3 meses, un poco como para hacer un corte de estabilidad y ver consolidado dónde podíamos estar de manera más realista. Pero fíjense lo que pasó, un poco lo que les estoy platicando. Considera las personas en el proceso y entonces vas a tener aliados que van a impulsar el cambio, además, por ellos mismos. ¿Vale? Esto fue un caso padre, es muy reciente también. Ya terminó hace unos meses, pero es muy reciente. Aquí los dejamos preparados ya para que ellos con todas estas prácticas se siguieran. Y dijeron, bueno, pues ya tienes la metodología, órale, ahí síganse. Pero también quiero que vean que para poder lograr esto, que sí fue un caso de éxito dentro de la empresa y que fue reconocido por los directores y demás, se necesitaron un montón de cosas, un montón de personas, un montón de horas, perfiles especializados en gestión del cambio y trabajamos solo con un grupo de 50 personas, que eran las 50 personas más importantes, las personas clave. Pero estamos hablando de una empresa de 4,000 colaboradores. Entonces, imagínate el esfuerzo que les queda a ellos ahora para poder replicar esta intención, que es lo que sigue. Ya tenemos todos los artefactos desarrollados, ahora hagamos que esto se extienda mucho más.
50 personas del cliente, 40 horas de trabajo con mandos medios, 12 horas de trabajo con directivos, 100 horas dedicadas a comunicación y campañas, 2 encuestas para conocer el pulso, 4 focus groups, 6 workshops de habilidades de liderazgo, 20 horas dedicadas a crear y administrar recursos y métricas de adopción y un montón de otras cosas que se llevaron a cabo. Hablar de cultura y hablar de gestión del cambio implica dedicarle energía, tiempo y esfuerzo. No es algo que se resuelve con hablarlo en el pasillo. Necesita un método, necesita una estructura para poder ver un caso exitoso como este. ¿Ok? Y hasta aquí vamos al siguiente tema para decir lo que ahora estamos encontrando y que me encuentro con esta herramienta que es de las que les quiero platicar, que hace o que ayuda en procesos de gestión de cambio y que ayuda precisamente a toda la parte cultural. Hice investigación de este proyecto, tuve también, tengo la posibilidad de participar ahí con algunas cosas, pero intención ahorita es mostrarles cómo todo este trabajo que típicamente lo pensarías como, oye, pues tienen que ser humanos apoyados con alguna herramienta a lo mejor que nos ayude a gestionar las entrevistas o que nos ayude a hacer las métricas, Excel o algún otro más avanzado, no lo sé, pero hoy la inteligencia artificial nos está abriendo un nuevo camino y una nueva oportunidad. Y esta es de las primeras que conozco. Y yo les puedo asegurar que en unos 3 o 4 años esto va a ser un tema del pasado, algo que va a suceder. Si empezamos ahorita nosotros a adoptar esto y lo empezamos a ver como la oportunidad que nos ofrece a nosotros como profesionales de cultura, de recursos humanos y de change management, pues el impacto que vamos a tener es muy grande. Y ahorita estamos los early adopters entendiendo esto de la tecnología. Después va a venir la gran curva. Ahorita, por ahí yo tenía un jefe que decía, el que pega primero pega 2 veces. Pues sí, sí lo creo. Y también creo que nos toca picar piedra cuando somos muy innovadores, porque nadie acepta las ideas muy revolucionarias. Bueno, no nadie, sino no todo mundo acepta las ideas revolucionarias tan al principio. Pero esto es algo que va a crecer. Esto es algo, no es nada más de esta herramienta de la que les quiero platicar, sino esto es algo que va a pasar en el camino. Esta herramienta se llama Start Me Up, es de una empresa que se llama Globant, es una empresa argentina que es el segundo unicornio argentino, si no me equivoco, y es una herramienta que nos estamos encontrando que todas esas áreas de gestión del cambio que les estoy planteando, el modelo ADCAR y las dimensiones estas tan importantes que se tienen que llevar a cabo, bueno, tiene funcionalidades desarrolladas de una manera muy inteligente, diría yo, para poder involucrar y comprometer a toda la organización haciendo un cambio y marcando una nueva tendencia para las organizaciones. ¿Por qué? Una de las cosas es que esta plataforma está diseñada de una manera para que sea como una red social. Esto es algo, tecnologías como red social es algo no nuevo, es algo que ya tiene años, que empezaron a salir hace algunos años atrás, pero no habían tenido este foco de transformación, no tienen este foco de gestión del cambio. Entonces es una herramienta que funciona como una red social pero siempre tiene en la parte de arriba los valores que la empresa quiere reforzar en las personas. Y esto es de lo más importante, porque no es una red social aleatoria, es una red social que te va a orientar a ciertos comportamientos que la empresa sabe o quiere desarrollar. Y esto ya de entrada, pues ya te empieza a representar un beneficio, una ventaja a ti como Change Manager. Ahora, es una herramienta que te permite involucrar y comprometer patrocinadores, liderar el cambio en el día a día. Ahorita les voy a enseñar algunas gráficas para que yo me fui para atrás cuando las vi, no sé si con ustedes va a pasar lo mismo. Comunicar constantemente el estado del cambio, orientar el desempeño y mantener un feedback constante 360 grados sobre esos objetivos de cambio, despertar el deseo y la motivación por adoptar el cambio, reforzar nuevas conductas de aprendizaje, medir objetivamente el estado del cambio y los niveles de adopción. Si se fijan, son prácticamente todas las que estamos viendo acá y entonces se convierte en una herramienta poderosa para mover a la organización, que es nuestro problema inicial. Si yo no tengo estos recursos o no empiezo a tener estos recursos que me ayuden a mover a las personas cuando cambio un objetivo, mover a las personas
desarrollar comportamientos en las personas y volverlos estables, cuando hay un cambio de objetivos, voy a estar perdiendo puntos de competitividad. ¿Por qué? Porque hay empresas que ya lo están adoptando. Y eso les está dando una ventaja. Les da un punto más o 3 o 4 pasos más para moverse con mayor agilidad. Okay. Fíjense, de entrada, esto saqué unas diapositivas de lo que se ve en esta herramienta. Ahí es lo que tienes como una red social. Todo sucede en el mismo lugar. Ahí tienes encuestas, comentarios de la gente, los valores que se está promoviendo la empresa. O sea, y los valores no por el lado bonito, sino porque son valores que la empresa sabe que si la gente adopta, van a ser más competitivos. Ese es su cómo que tienen ya conocido y probado. Entonces, tienen los valores, tienes la red social y tienes un montón de funcionalidades, todas enfocadas hacia este comportamiento, digamos, o hacia este desarrollo de comportamientos. Hay una función que tiene que a mí me pareció de lo más brillante y es que puedes reconocer a las demás personas cuando hacen un trabajo alineado con alguno de los valores. Entonces, supongamos que en la organización uno de los valores primordiales es el trabajo en equipo o innovar, ¿no? Y entonces toda la gente de la organización tiene la posibilidad de mandarle estrellas a quien quiera, reconociendo que hizo una labor buena en alguna reunión, con algún comentario, en alguna sesión, en alguna llamada, pero no puede mandar estrellas por mandarlas, las tiene que asociar a un valor. Fíjense en esto porque esto es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona que está aquí, Constance Quinn, recibió por la junta de hoy un reconocimiento de uno de sus compañeros que dice Constantly Innovate. Fue muy innovadora, muy bien. Entonces, como fue muy innovadora, ¿qué pasa con Constance? Pues ella refuerza su comportamiento, porque además esto es público y lo pueden poner en LinkedIn o en sus redes sociales, lo pueden compartir. Y entonces Constance pues dice, wow, fui muy innovadora, está padrísimo. ¿Qué es lo que puede pasar con su comportamiento en el futuro? Que lo replique, porque está siendo reconocido. ¿Cuántos colaboradores a falta de reconocimiento se van apagando? Pero entonces además tenemos la problemática de los líderes o de los jefes que dicen, pues es que esperan que reconozca casi casi hasta qué derechita te quedó la letra en esta nota que me dejaste, ¿no? Cuando esto debería de ser una movida mucho más organizacional. Si quiero generar un cambio, tengo que enganchar a toda la gente. Si la gente no se siente enganchada con el proyecto, que ya lo dijimos, pues va a ser muy difícil. Entonces, esta sencilla herramienta, bueno, ya tiene yo le veo un poder grande para poder desarrollar comportamientos y lograr aprendizaje. Porque también está la otra parte. ¿Qué pasa si yo veo que reconocieron a Constance y a mí no? Y yo estuve también en esa reunión y también dije cosas. Dijo, oye, ¿por qué a mí no? Qué mala onda. Pues entonces, ¿qué tengo yo que hacer para poder ganarme esos reconocimientos también? Y eso también sucede. ¿Veo qué pasa con los otros o lo veo directamente conmigo? Esa es una de las que me parecen más, más interesantes. ¿Qué más tiene esta herramienta? Puedes llevar evaluaciones de desempeño aquí, pero son evaluaciones de desempeño enfocadas a un objetivo. ¿Ok? Y además no son evaluaciones de desempeño que solo lo hace el jefe, sino son evaluaciones de desempeño que puede hacer, bueno, la evaluación de desempeño es una, la hace el jefe y es un proceso, pero la parte de feedback continuo y reconocimiento la puede hacer cualquiera. Y entonces una persona puede decir, oigan, necesito feedback, díganme cómo voy en esto, y entonces agarra 5 personas y les pide feedback sobre qué, sobre esos valores que la empresa está queriendo incluir. Y entonces la herramienta pues administra todo este proceso, desde las preguntas, los cuestionarios, mandar comunicados, recordar cuando alguien le pidió una evaluación a otra persona. Los jefes pueden pedir a ciertas personas que den feedback a personas específicas. En fin, pasan un montón de cosas. Pero aquí, fíjense, en esta gráfica que está arriba a la derecha, que tiene como un ADN. Lo que puedes tener, estas son las gráficas que a mí me impactaron un poquito más. Puedes ver de cada persona o incluso de grupos, este, cuáles son los valores más fuertes que tienen desarrollados
y los valores menos fuertes. Entonces tienes el ADN de la persona. Oye, ¿sabes qué, Constance? Ya vi que tienes reconocimiento de tu innovación, es tu top. Tienes el 60% de tus reconocimientos son de innovación, pero ¿qué crees? Orientación a resultados no tienes ni uno. Bueno, ahí es data dándome un insight movido por inteligencia artificial y tecnología que me permite ayudar a las personas a que se den cuenta de áreas que tienen que desarrollar. A esta parte se le pueden incluir también habilidades otras, que pueden ser técnicas y demás, pero eh, dice por ahí Marcelo, se parece a Teams, deben ser como un primos lejanos. No conozco muy bien la funcionalidad de Teams, pero puede ser, probablemente. Y acuérdense, esto va a crecer, esto estamos explorando una para que empecemos a hacernos una idea de lo que puede pasar y de a dónde hay una nueva área de oportunidad o un área de la que nosotros tenemos que empezar a pensar seriamente si queremos dedicarnos a cultura y change management. Bueno, está ese ADN que a mí me pareció lo mejor. Tienes una comunicación, que esto sí es como red social, porque si aquí sí aprendes cómo darle el foco o darle el enfoque a esta comunicación, pues olvídate de los PDFs, los mails, los chats, las más de 100 horas dedicadas a desarrollar una campaña gamificada. Ahí lo puedes tener en tiempo real y haces que la gente participe. Y esta herramienta que está acá es la herramienta que usan para líderes, donde el líder puede ver a todos sus colaboradores cuál es el comportamiento que está teniendo dentro de la organización a través de la plataforma. Ahí se puede ver quiénes tienen un riesgo de attrition. Oigan, perdónenme, es la una, ya se me fue el tiempo, no me di cuenta. Pero bueno, hay temas del reporteo que pueden ser también muy cercanos y muy directos a tener conciencia de cuál es el estado del cambio y poder focalizar a una sola persona qué es lo que está sucediendo con ella. Entonces, imagínense la potencia de francotirador que te da. ¿Ok? Bien, paramos aquí. Ya, eso era todo en mi presentación. Perdonen, me colgué 5 minutos, casi no me pasa, más bien nunca me pasa y ahora me quedé apasionado con la plática. Bueno, pues me da mucho gusto ver que empezamos setenta y tantos, seguimos setenta y tantos, entonces quiere decir que duramos toda la hora, muy bien. Excelente. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues adelante, podemos platicar unos minutitos más. Y les voy a compartir aquí una liga a donde pueden llegar para a esta plataforma. Por ahí van a poder descargar un PDF que conseguí por si quieren explorar más, por si quieren que les ayude a conseguir que se haga un demo o avanzar en esta parte. Ahí lo pueden hacer. Y les comparto también mi perfil de LinkedIn por si quieren hacer alguna consulta pues más puntual, más directa, que trabajemos con algo y yo encantado de poder continuar con esta conversación. Em, no veo las dudas, veo puras figuritas. Si hay alguna En por el ahí, botón de abajo, a ver, pícale otra vez al botón de chat, ¿no? Mario. Igual y puede ser que tu compu se haya trabado. Sí. A ver. A mm, ver, ahí en los No, botones de participantes, question and answer, and chat, ¿no te aparece ahí al ladito? Igual y si tu computadora se trabó. No, no, entonces igual si fue tu no computadora sé la qué pasó. que Nunca me trabó había las pasado. herramientas. Entonces no sé si quieras desconectarte y volverte a conectar para que otra vez se reinicie la aplicación, porque creo que fue algo de tu computadora cuando compartiste Mira, pantalla. los que sí puedo ver son question and answer. Eso sí se ve bien. Mm. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo fortalecer el equipo de gestión del cambio de un área de talento humano? Certificarse, crear una red de gestores de cambio que sean los gestores de talento humano y líderes de primer nivel, comunicadores, por ejemplo. Sí, la función de transformación dentro de la empresa puede seguir una vía para transformarse. Y el desarrollo yo lo vería en tres sentidos. Em, Marcelo, uno de ellos es en temas de metodología, o sea, qué métodos estoy utilizando, qué frameworks uso. Ese es uno, porque hay varios. Aquí les mostré el más famosito, el que más funciona, pero hay varios que pueden adaptarse también incluso hasta ciertos tipos de industria. Lo segundo es capacidades, skills de la gente de transformación.
mucho de comunicación, cómo convenzo a los demás, cómo es mi exposición con ellos, cómo engancho a los patrocinadores. Hay mucho de soft skills para hacer. Esa es la segunda. La tercera em, tiene que ver con generar estas redes que tú mismo mencionas, irte ganando cada vez más adeptos y ir trabajando las resistencias. Esto también requiere desarrollo de capacidades y, por supuesto, tecnología. Hoy lo que viene y lo que hay es tecnología para que puedas aprender cómo utilizarla, darle un buen uso y a partir de aquí, pues empujar a la organización hacia donde quiere ir, dándole esta posibilidad de ser ágil en el proceso. Y por ahí vi otra pregunta que decía, Start Me Up, ¿esta herramienta puede ser aplicable a cualquier industria? Sí, es eh, parejo para la que sea necesaria. ¿Vale? Y vamos a ver si hay más. Ah, por aquí hay otra. ¿Cómo gestionar el cambio cuando los más reacios son los directivos de la empresa? Ah, ese es un hueso duro de roer. Em, pero hay una pregunta antes que hay que hacer y la pregunta es, ¿qué quiere tu directivo? Porque ahí donde él quiere es donde va a acabar yendo la organización. Entonces, tengo que tomar tiempo para ponerme de acuerdo en esto. Si es una idea que yo tengo y quiero convencerlo de que lo haga, tengo que buscar la vía. Si no soy la persona para llevarle el mensaje, ¿quién sí podría ser? Puede ser alguien de la organización o puede ser a veces un consultor externo. Tengo que lograr ese gancho. Si no lo logro, va a ser difícil avanzar a algo más. Bien, y dicen que el framework no te da el mindset, entonces, ¿cómo trabajar esta mentalidad ágil y de cambio? Sí, correcto. El framework no te da el mindset, el framework te da la base y te dice las actividades que tienes que desarrollar y que tienes que ir haciendo en el camino, ¿ok? Pero la mentalidad ágil y de cambio, pues tiene que ver mucho con comunicación, tiene que ver con estos factores o estos valores que veíamos de involucrar patrocinadores, comunicar, estar midiendo objetivamente el proceso del cambio y mostrárselo a la gente, hablar mucho de los beneficios que va a traer un cambio, pero no solo para la empresa, sino para mí como colaborador. Oye, me dices que me vas a implementar SAP y me va a implicar desvelarme en lo que aprendo, no sé cómo se utiliza la herramienta, etcétera, etcétera. El famoso What's in it for me? ¿Yo qué voy a ganar? Ah, pues déjame te explico. SAP es una de las herramientas que más se utilizan en el mercado y eso incrementa tu valor ya como profesionista. Te va a facilitar la vida porque todos estos procesos que hoy usas en Excel y que te toman 40 horas para poder hacer un reporte, los vas a hacer automatizados. O sea, pensar siempre en la audiencia a la que vas dirigido. Igual con el CEO o con los directivos. Si voy a ir a un director, ¿cuáles son las palabras que él quiere escuchar? ¿De qué tengo que hablar? ¿De horas hombre de capacitación? No, voy a hablar de resultados de negocio, de impacto. Y entonces a lo mejor tengo que desarrollar un skill de medición, es decir, vamos a empezar a demostrar cómo los programas de recursos humanos sí impactan en la efectividad de la organización con relación al resultado. Entonces, hay áreas que hay que trabajar ahí también. ¿Ok? Muy bien, chicos, es la 1:11. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Ahí está mi LinkedIn, ahí está la liga para descargar este PDF donde explica un poquito más qué es esta herramienta, por si llegaran a tener interés de ello y cualquier cosa que pueda yo platicar con ustedes, continuar la conversación con muchísimo gusto. Me encantan estos temas, tan apasionado como ustedes en temas de talento y recursos humanos. Y bueno, pues espero que se hayan llevado alguna aportación interesante el día de hoy. ¿Ok? Por ahí nos están compartiendo la encuesta para, eh, para evaluar este encuentro que tuvimos. Por favor, si nos ayudan a contestarla. Y pues hasta aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Qué pena que no puedo ver lo que escriben, pero ya lo veré después en el reporte del texto, ¿vale? Muchas gracias.